En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Charlotte Lamb era una mujer baja y robusta, de unos 50 años y muy desgarbada. Tenía cabellos gris acero, tan tiesos que parecían descuidados, lo que no siempre era cierto. Sus ropas eran del tipo que resiste a todo uso, pero no tenían ese resultado en ella. Su color era encendido, sus facciones poco correctas y sus ojos, de un azul profundo, muy dados a demostrar cólera, alegría o emoción según las circunstancias. Y circunstancias no le faltaban. Horace se había casado con ella por su dinero, esperando remediar su apremiante situación, y ella se había casado por amor, esperando llenar su vida. El amor había desaparecido, y el dinero estaba aún allí, por lo que Horace había salido ganando, aunque era incapaz de mirar su vida con tanto optimismo. Horace había heredado una casa y tierras, y Mortimer no había heredado nada, excepto el derecho tácito a vivir bajo el techo familiar. El padre de Horace, tío y tutor de Mortimer, había asegurado a ambos jóvenes en su lecho de muerte que no dejaba deudas. Ambos apreciaron debidamente la circunstancia en esos momentos y encontraron más tarde que esa descripción de la herencia era absolutamente verídica. Mortimer recibió el dinero que se le entregó sin la menor expresión de gratitud, considerando bondad suficiente el no albergar rencores. Horace miró la posesión de dinero con respetuoso temor, que en el caso de su esposa fue casi incredulidad. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el fragmento que acabo de leer pertenece a la novela Menservant and Maidservant, Criados y doncellas en español, de la escritora británica Ivy Campton Burnett, concretamente al capítulo primero. En Criados y doncellas, obra publicada en 1947, la autora recrea el universo conflictivo y despiadado que gira alrededor de la mansión de los Lamb. Horace, el padre de familia, es una figura despótica y represora, cuya mezquindad y vejaciones han de sufrir los habitantes de la casa, no sólo su mujer, sus hijos o su primo Mortimer, sino también el personal de servicio. El correlato en el mundo de la servidumbre, con el mayordomo Baliban a la cabeza, será reflejo y parodia a la vez del de sus amos. A lo largo de la novela se tratarán temas como el crimen, el parricidio o el adulterio. Un elemento básico y original de las novelas de Campton Burnett será el diálogo. Sus libros se estructuran como una sinfonía de voces. La narración avanza a través de las palabras de los personajes, quienes utilizan el lenguaje como un arma arrojadiza. En España, Criados y doncellas fue publicada por vez primera en 1983 por parte de la editorial Anagrama, con un brillante prólogo del escritor y diplomático mexicano fallecido en 2018, Sergio Pitol Domeneghi, rendido admirador de la autora inglesa. La traslación al castellano se debió, por otra parte, a la traductora Valentina Gómez de Muñoz. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura,
concretamente el número 87 y último del curso 2024-2025. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el próximo jueves 5 de junio se cumplirán 141 años del nacimiento en Pioneer, Middlesex, de Ivy Campton Barnett, escritora británica, que fallecería en Londres el 27 de agosto de 1969. Campton Barnett era hija de un médico homeópata. Tuvo 11 hermanos y vivió con su familia hasta los 28 años, de un modo en apariencia convencional, en su enorme mansión victoriana. En cuanto a su educación, recibiría una sólida formación en el Royal Holloway College de Londres, donde se licenció en Letras y en Humanidades Clásicas. Campton Barnett salió de la casa paterna para vivir con Margaret Jourdain, escritora especializada en diseño, decoración y mobiliario, hasta la muerte de esta en 1951. Nuestra autora empezó a escribir pronto. Publicaría una primera novela, Dolores, en 1911, si bien se considera que su verdadera producción empieza con la siguiente obra que meditó durante bastante años, Pastors and Masters, Pastores y Amos, de 1925. A partir de entonces, Campton Barnett fue elaborando un grupo de novelas, 19 en total, de las cuales destacan especialmente las escritas entre 1937, Doctor and Sons, y 1949, Two Worlds and Three Ways, Dos Mundos y sus Caminos. Es todo un privilegio para mí, amigas y amigos, presentaros a la primera invitada de hoy en la estantería. En efecto, no es la primera vez que nos acompaña la escritora sevillana Gertrudis Rodríguez Medina, quien en diciembre de 2023 nos habló de sus comienzos en el mundo de la creación literaria, haciendo especial hincapié en su anterior novela histórica, El sueño de Morelia, Memoria de una infancia en el exilio, un apasionante trabajo escrupulosamente documentado, tal como ocurre con todos sus escritos. Hoy ha vuelto para hablarnos de su más reciente obra publicada, la cautivadora novela El despertar de África, a cuya presentación en el Centro de Documentación María Zambrano el pasado 13 de mayo tuve el placer de asistir. En aquella ocasión la autora estuvo acompañada de Elena Márquez Núñez. Gertrudis Rodríguez Medina es licenciada en Filología Anglo-Germánica, habiendo ejercido la docencia durante años en institutos de educación secundaria de Sevilla y su provincia. Su pasión por la literatura data de cuando apenas aprendió a leer y a escribir. En la faceta poética destaca su entrañable obra Poemas para Cristina. Por otro lado, Gertrudis es presidenta de la Asociación Literaria Luis Cernuda desde el año 2019, para la que organiza encuentros con escritores y escritoras, recitales poéticos, talleres literarios, teatro leído y múltiples actividades relacionadas con la literatura. Gertrudis, amiga, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la estantería. Bienvenida a esta que es tu casa. Muchas gracias a Tomás Sánchez Rubio por abrirme esta ventana de su programa La Estantería de Radio Proverso y a los oyentes por su atención. En esta ocasión voy a hablarles de mi segunda novela, El despertar de África, o la segunda de una saga de la España olvidada que comencé en el 2016 con la publicación de El sueño de Morelia, Memorias de una infancia en el exilio, que trata también de la intrahistoria de la evacuación de casi 500 niños en plena guerra civil a México, en lo que los protagonistas son mi padre, que tenía 8 años, mi tía Consuelo de 9, y mi tío Fernando de 11. Pues en esta ocasión mi familia también me regala esta historia, pues mi madre me pidió que escribiera también algo de ella y me centré en una aventura, podríamos llamarlo así, que le ocurrió cuando se fue muy jovencita, con apenas 20 años, a Sydney, una antigua colonia perteneciente a España en la costa oeste de África.
en el año 57. Claro, en el noviembre del 57 se declara, digámoslo así, una guerra porque empiezan a atacar los marroquíes que están queriendo ya sentar la fase de su independencia colonial. Es allí donde los acontecimientos que le ocurren a mi madre, que yo la transformo ahora en Tula, van a brindarme la ocasión de poder explorar emociones, sentimientos dentro de lo que fue la sociedad en la que le tocó vivir, una sociedad muy cerril, una sociedad franquista, en la que no era nada fácil, sobre todo para una mujer en la que tenía que sufrir la doble dictadura, ¿no? La del régimen y la del hombre, tanto padre, marido, esposo. Tiempos nada fáciles para las mujeres. Centro la acción en el momento en el que la hija de la protagonista va a tomar una fatal decisión que puede cambiar toda su vida, y la madre, para ayudarla a tomar esa decisión de manera correcta, piensa que lo mejor es que le explique, que le hable de su pasado oculto, que efectivamente no conoce absolutamente nadie, porque también la soledad es un tema que se trata en esta novela, porque la protagonista Tula debe de sufrir bastantes episodios de su vida en soledad. A través de estas narraciones le va desvelando a su hija cómo conoció su primer amor y su consecuente pérdida en la guerra, puesto que era un paracaidista. Le cuenta una serie de pérdidas y cómo ella tuvo que hacer frente a todo eso en un contexto de soledad y de disimulo, que era lo que imperaba en la sociedad de la época. Cómo utilizó unos mecanismos fundamentalmente literarios para afrontarlos, con lo cual se explora la función, la utilidad de la literatura como sanación, y no solo de la literatura, del arte en general, puesto que en la novela también aparecen otros personajes que sufren también una pérdida muy trágica, y el arte, en este caso es violinista, la música, la ayuda a afrontarlo, a elaborar esa pérdida. Entonces, como leitmotiv de la novela, podría decir que hay un doble leitmotiv. Por un lado, esa función de reivindicación social histórica de la guerra oculta de Franco, en la que el régimen se empeñó en que no había una guerra realmente, que se trataba de un contubernio comunista que atacaba al régimen, que eran trifulcas, cuando en realidad sí hubo una guerra, por eso los historiadores la llaman la guerra oculta de Franco. Y el segundo leitmotiv es ofrecer mecanismos que la misma autora ha ejercido, ha puesto en práctica para tratar de afrontar pérdidas, duelos muy tremendos, a través de una mirada más serena, más madura. Y ese mecanismo principal, en este caso, lo ofrece, como ya he dicho, la literatura o el arte en general. Y esa soledad que sufre la autora se ve en cierto modo aliviada en la búsqueda, a través del arte, a través de la literatura, de compañeros en los grupos poéticos que resurgieron en la época de los años 80, como son los grupos poéticos que todos conocemos, como Grupo Aldea, Aloha, en fin, varias Noches del Baratillo,
la movida cultural tan fuerte que se generó en torno a la carbonería. De todo en esta novela hacemos una fotografía de cuál era el momento desde la época franquista, cómo era cada momento. Hablamos también de lo que sucedió en la transición democrática, de cómo afectó directamente a la protagonista y al entorno sevillano el intento de golpe de Estado que ocurrió en Sevilla. O sea, trata un poco el ambiente social, ambiente personal, del cambio de roles de la mujer que aguantaba mansamente los cuernos de los maridos y pasa a ser ella un poco protagonista de su vida y cambia los papeles, ¿no? Y todo esto, pues, ¿de qué manera le influye el contexto social a la protagonista? Determinantemente, puesto que no puede elegir la vida que quiere llevar y se tiene que amoldar a la sociedad de la época. En el momento en el que arranca la acción, su hija África, ella piensa que es en vísperas de la Expo, ya en los años 90, la situación ha cambiado y no tiene por qué ser su hija heredera de todos esos condicionantes morales y presiones sociales a las que ella misma se ha visto sometida. Pero sí que es verdad que su hija y tantos jóvenes de los años 90 sí que hemos podido ser todavía herederos de la traumática educación que han sufrido nuestros padres. Con lo cual piensa la protagonista que a través de las narraciones de su vida puede ofrecerle a su hija una versión más auténtica de su madre, puesto que la hija puede pensar que su madre es feliz dentro de una vida de hipocresía, de disimulo, y que debe de ser así y no hay nada que cambiar. Por lo cual vemos que la madre es, en este sentido, más transgresora que la hija. Es algo que a ella la subleva por dentro. Esta novela pues tiene mucho de lírica, puesto que al ser la protagonista una poeta, de hecho su primer libro lo publicó en África, y esto es un dato real, pues mi madre sí era una poeta perteneciente a la generación de los años 50 y su primer libro de poesía lo publicó en Sirifni, de los cuales de este libro de poesía está totalmente salpicada la novela y también de poemas de mujeres bereberes, de mujeres feministas reivindicativas como Alfonsina Storni, poemas de la autora mismo y el elemento lírico es muy, muy importante, como ya he dicho, en el proceso de sanación de la protagonista. Por lo tanto, a quien le guste la novela y a quien le guste la poesía, en esta novela lo va a encontrar. De hecho, la idea, cuando mi madre me lo planteó, de que escribiera algo de ella, lo primero que pensé fue en desempolvar poemas que ella tenía publicados en diversas antologías andaluzas y revivirlos, hacerle un homenaje en esta novela, jalonándola de poemas suyos. Luego la necesidad, conforme fui escribiendo la novela, me surgió de incorporar a otras poetas que eran tan libres. Es que es increíble cómo sociedades que nosotros no conocíamos, como por ejemplo las mujeres tuaregs,
aporta el elemento exótico a la novela, esas culturas desconocidas, por lo menos en la época de la protagonista, ¿no? Que no se viajaba tanto como ahora, de las mujeres tuareg que eran increíblemente libres, que ellas eran las que podían tener muchos maridos y los maridos, los novios, las cortejaban a las mujeres escribiéndole poemas y ellas podían elegir perfectamente a sus maridos, cosa inaudita, porque nos pensamos que las mujeres de África y pensamos que son todas, están todas bajo el yugo del Islam, y no, porque desgraciadamente en esta época las mujeres tuaregs se están viendo muy recluidas, pero espero que no, que sobrevivan a las presiones islámicas. Es algo que yo no conocía y bueno, esto me lleva a hablaros de la que ha sido la investigación y la documentación de esta historia. Esta historia lleva detrás unos 4 años de investigación, tanto de la parte de bélica. Me puse en contacto con antiguos paracaidistas, pues aquí se hace el primer salto en combate de la historia del paracaidismo español. Tuve la suerte de conocer a caballeros paracaidistas que hablaban con una pasión de esos momentos tan importantes de la historia. Fueron muy ilustrativos de todo lo que ocurrió. Conocí también a sanitarios que intervinieron en la guerra y en algunos momentos fueron fundamentales para salvar la vida de los muchachos, como me acuerdo así a de pronto de Enrique Utrera, en el cual le dedico un pasaje porque fue realmente en esos momentos sus consejos fueron salvadores para los muchachos en la guerra. Y la página del Rincón de Ifni también me ayudó mucho a tomar notas para poder recrear algunas batallas que yo he ficcionado por los personajes. Los personajes sí son inventados, lo que sí, pero por ejemplo, el teniente, perdón, Ortiz de Zárate, sí existió y fue el primer gran héroe de la guerra de Ifni. Las condiciones en las que luchaban los muchachos fue desastrosa. Se ataban las alpargatas con guitas, bueno, con alambres, con lo que pillaran, las penurias, la hambruna que pasaron asediados y aislados hasta que nos los salvaron. Bueno, hay capítulos realmente trágicos de la historia de esta guerra. Me llamó mucho la atención a un excombatiente que entrevisté, que vive actualmente en Rota, que me contó que había estado en un barco que iba a Ifni y estuvieron perdidos porque las radiocomunicaciones no funcionaban y estaban allí comiendo detrás de las ratas y hasta los cinturones de los pantalones, ¿no? Del cuero. Unas situaciones realmente miserables. Pasaron muchísima miseria en esa guerra y me parecía justo que se hablara de ello, porque en forma de novela, bueno, pues si hubiera sido cineasta hubiera hecho una película. La novela me parece que es un formato entretenido y podría haber hecho perfectamente un ensayo histórico, pero no me parece tan accesible y tan divulgativo para el gran público como es el formato de novela. Así que bueno, yo sigo con esta saga de la España olvidada. Actualmente estoy escribiendo sobre los españoles, lo que es la intrahistoria de los españoles que emigraron en los años 60 a Alemania en concreto. En esta ocasión, de nuevo, la familia me presta este relato. Ahora es la familia política, las tías de mi marido, que se fueron con 18 años a trabajar a Alemania.
Y, y pienso que si la literatura puede ofrecer algo de utilidad como justicia social, es una función que a mí me gusta reivindicar y a la vez siempre, por supuesto, tratar las emociones de las personas, porque yo creo que es una función también que yo he experimentado desde jovencita, ha sido que el verte reflejado en la historia de otras personas te puede en algunos momentos aliviar el espíritu y enriquecer de alguna manera, siempre buscando el elemento de enriquecimiento personal y de función pública, ¿no? Para ofrecer a los demás un servicio de, de ilustrar entreteniendo. Creo que para mí es la función principal de la literatura. Pues muchas gracias y agradezco vuestra atención. Espero que os guste la novela El despertar de África. Se puede adquirir en amazon.es. Muchísimas gracias. Un saludo. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos con el término escaparate. Esta palabra tiene su origen en el idioma neerlandés, proviniendo concretamente del término eschaprade, que significa armario. Inicialmente se refería a un mueble con puertas donde se guardaban objetos delicados o valiosos. Luego se extendería a la vitrina transparente de las tiendas donde se exhibían los productos a la venta. Es decir, pasaría del ámbito privado, vamos a decir, al ámbito mercantil o público. En segundo lugar, tenemos la palabra ridículo. Este término proviene directamente del latín ridiculus, que significa digno de risa o aquello que provoca risa. Tal palabra, a su vez, deriva de la raíz del verbo latino ridere, que significa reír. En español, ridículo ya sabéis que se utiliza para describir algo que es extraño, extravagante o absurdo y que puede provocar risa o burla. Presenta esa terminación instrumental tan frecuente en español que proviene del latín culum y que tenemos, por ejemplo, en obstáculo o vínculo. Pero es que también nosotros tenemos en español, aunque mucho menos conocido por todos, la palabra ridículo como homógrafo del anterior, haciendo referencia a una bolsita de red, y que procede precisamente de reticulus, a su vez con su origen en el sustantivo latino reterretis, que significa red. En tercer lugar, comentaremos el término aburrido.
El verbo aburrir o aburrirse proviene directamente de aborrere, aborrere, un verbo que significa literalmente no asustarse, lejos de poner los pelos de punta, significaría literalmente. Resulta que palabras como aburrir, aborrecer y horripilante pues presentan el mismo origen etimológico. Aburrido entonces sería aquello que no pone los pelos de punta. Podríamos decir aquello que no es arriesgado. Es decir, una persona aburrida sería aquella que no arriesga nada, que no emprende ninguna, vamos a decir, actividad, en fin, de riesgo literalmente, ¿no? En cuarto lugar tenemos el término pletórico. Pletórico vendría del latín tardío plethoricus y este a su vez del griego plethorikos. Literalmente significa que tiene plétora, o es decir, gran abundancia de algo, habiendo adquirido con el tiempo un sentido, la verdad, positivo, como, vamos a decir, sinónimo de pleno, contento, feliz. Si indagamos en la palabra plétora, del griego pléthora, diríamos que es gran abundancia de algo. Un ejemplo sería, por ejemplo, se sentía abrumado por aquella plétora de dudas, ¿no? Pero también tenemos que en el lenguaje médico haría referencia a la plétora al exceso de sangre o de otro líquido orgánico en el cuerpo o en una parte de él. Por ejemplo, la radiografía muestra signos de plétora pulmonar. En quinto lugar tenemos la interesante palabra pleitesía, que no tiene nada que ver con la anterior. La etimología de pleitesía nos dice que vendría del latín pleites, que a su vez deriva del verbo placere, que significa gustar, agradar o parecer apropiado. Placitum es el sustantivo que se refiere a aquello que gusta a alguien. Con el tiempo el significado evolucionó y pleitesía se convirtió más bien en una muestra de reconocimiento o respeto, especialmente hacia alguien en una posición de autoridad. En sexto lugar tenemos la curiosa palabra rictus. Por una parte, el rictus es el aspecto fijo o transitorio del rostro al que se atribuye la manifestación de un determinado estado de ánimo. Sería pues sinónimo de lo que entendemos hoy por gesto o mueca. Es decir, se refiere a una expresión facial, a menudo una sonrisa forzada o una mueca que se produce al abrir la boca o contraer los labios. Pero por otra parte, en el lenguaje de la medicina, entendemos por este término la contracción de los labios que deja al descubierto los dientes y da a la boca el aspecto de la risa. Un sinónimo sería contracción y también espasmo. Pues bien, la etimología de rictus nos dice que vendría del latín, donde significa literalmente boca abierta o mueca. El término se deriva del verbo ringi, que significa abrir la boca, pero también gruñir enseñando los dientes, de donde nos vendrá en español el verbo reñir. Y ya para acabar, pues precisamente lo vamos a hacer con un término que hemos mencionado hace un momento, la palabra mueca. Se trata de una voz relacionada con el francés antiguo moque y con el portugués moca en el sentido de burla. Tenemos que en francés actual moquer sería burlarse o molestar, o sea que en principio haría referencia a mueca a un gesto expresivo de mofa o chanza dirigida a otra persona.
En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Hoy nos trae Una mala noche, un breve cuento que posiblemente os provocará cierta inquietud y desasosiego. En mí al menos, amigas y amigos, ha tenido ese efecto. Disfrutadlo. Terminamos esta temporada con el relato Una mala noche. Viene precedido de unos versos del cancionero anónimo que dicen que miraba la mar, la mal casada, que miraba la mar, cómo es ancha y larga. Todo comenzó en el momento en que me fui a la cama con un libro entre las manos. Estaba cansada de la jornada transcurrida, pero estaba también ansiosa por continuar la lectura de los cuentos que me traían y me llevaban desde hacía unos días. No importan los títulos, no importan los autores, solo importan los textos, me decía. Pero tal vez tampoco importen los textos, porque lo único que recuerdo son las imágenes. La imagen de una mujer sola sentada a la orilla del mar, contemplando el inmenso horizonte azul, el inmenso lomo del mar, como hubiera dicho, cercenó este pensamiento como si hubiera cortado con un cuchillo de un tajo el cuello o las patas de un pollo. Pero no importan tampoco los pensamientos de esta mujer, ni lo que sintiese en el momento en que miraba, si es que algo sintiese, porque nada indicaba que así fuera. Solo miraba, y tal vez más que mirar al horizonte, se mirase hacia ese otro horizonte que transcurre por otros lugares más oscuros, más impenetrables, con más ecos, en esa caverna interior a la que en muy pocos momentos, tal vez en ninguno, nos atrevemos a mirar y desde luego no osamos, bajo ninguna excusa o motivo, compartir con nadie, apenas incluso con nosotros mismos. Lugar sagrado por excelencia, lugar prohibido, lugar clausurado, lugar temido. Esa imagen de la mujer mirando hacia no se sabe dónde, es la imagen que recuerdo y que no logro borrar, de mí misma mirando primero hacia la página del libro, después hacia el fondo de la habitación solitaria, después hacia la ventana abierta hacia la noche. Después también hacia ese otro fondo insondable, hacia esa gruta deshabitada y por ello mentirosa, que es el sí mismo más íntimo, único y exclusivo. Y en esa imagen de aquella otra mujer mirando al horizonte marino, pude contemplarme a mí misma cuando comenzaron a brotar las imágenes o recuerdos, primero de forma breve pero intensa, como si les costase trabajo su mostración o sus salidas de las grietas de la memoria en donde estuviesen encerradas. Después más voraces, más céleres, más coloridas y vistosas, más evidentes, inevitables, imperativas, también torturadoras. Todas esas imágenes de un pasado no pasado, intentando escapar del olvido, se agolpaban violentamente en mi conciencia abatida y fueron empujándome, brotando con delicuescencia a través de mis ojos
pero con virulencia de mi garganta, hasta la ventana abierta hacia la noche. No me empujó nadie, porque nadie más había en la habitación, pero yo sentí el impulso irrefrenable hacia el vacío. Ahora preveo que se va a hacer un silencio atronador, y esta es mi calma deseada antes del impacto definitivo. El pasado mes de febrero vino como invitada a la estantería una interesante escritora residente en Santa Cruz de Tenerife, de donde es natural. Nos habló entonces acerca de su rica trayectoria literaria en la doble faceta de poeta y narradora. Efectivamente, estoy hablando de Loreto Pereira García. Depurada poeta de décima y narradora de originales microrrelatos, Loreto se definía y se sigue definiendo a sí misma como escribiente o escribidora, expresando de este modo lo que no es para ella solo una actividad de tiempo libre, sino una pasión y labor a tiempo completo una vez finalizada su fructífera y dilatada etapa en la docencia. Hoy, tal como le prometí entonces a ella y a todos vosotros, ha vuelto de nuevo a la estantería con el fin de hacernos un par de sugerencias literarias para tener realmente en cuenta. Aprovecho para adelantaros que la próxima temporada 2025-2026 habrá de acompañarnos regularmente en la estantería para comentarnos otras novedades editoriales. Loreto, amiga, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Bienvenida a esta que es tu casa. Buenas tardes, un placer y una alegría inmensa estar de nuevo con todos ustedes aquí en Radio Proverso en el programa La Estantería. Tomás esta vez me ha invitado para hablarles de dos libros cuya lectura ha sido para mí transitar en un mundo de intensas emociones. El primero de ellos es La Uruguaya, de Pedro Mayral. Escrito en primera persona, narra la historia de una pareja, como tantas, que atraviesa una crisis conyugal, de promesas incumplidas y de esa brutal realidad que en ocasiones nos aleja de lo que nos gustaría ser y de todo aquello con lo que siempre hemos soñado. El protagonista, que se llama Lucas Pereira, atraviesa la crisis de los 40. Viaja en esta ocasión de Buenos Aires, su ciudad natal, a Montevideo a recoger un dinero que le es imposible recibir en su país debido a las duras restricciones en el cambio monetario. La historia transcurre en un solo día. Está contada de forma divertida. Si no podés con la vida, probá con la vidita. Dice en un momento Mayral, que escribe con una prosa brillante que te lleva a leerlo sin parar. O cuando alguien te patea, quedás alerta como si no hubiera nadie de tu lado. Y cuando de pronto alguien te trata bien, bajás la guardia y te desarmás. El cariño te derrumba. Son frases con las que el protagonista reflexiona, muy herido por las circunstancias que le ha tocado vivir. Fue publicada con gran éxito en Argentina en 2016. La Uruguaya ha confirmado a Mayral como uno de los más destacados narradores de la literatura argentina contemporánea.
Disfruté muchísimo con su lectura y este libro cayó en mis manos por azar y a través de una amiga que es muy buena lectora. Por eso yo quiero invitarles también a que ustedes hagan lo mismo, porque les aseguro que va a ser un deleite. El segundo libro, el que quiero hablarles hoy, lleva por título Viento sin norte, de Arantxa Álava. Fue publicado en 2023. La autora es una bilbaína que recoge en esta obra un conjunto de relatos con los que te sientes identificada desde el primer instante. Su escritura es desgarradora. Abre grietas para que el lector entre a formar parte de lo que cuenta. Esta antología nos habla del amor, del desamor también, de las pérdidas, de los errores y aciertos, pero sobre todo describe cómo siempre hay tiempo para trazar tu camino apartando a un lado la vida a la que ya te has resignado, de cómo no siempre tenemos las respuestas y sin embargo nos abrimos a la búsqueda de nuevas preguntas. Es un canto de esperanza en el deseo de bailar sin miedo, cara a cara con la felicidad. Su lenguaje claro y directo consigue que lo complicado resulte sencillo y remueve las emociones del lector. Lo confieso, que he llorado con sus historias. He recordado a través de sus peculiares protagonistas las etapas de mi propia vida y he reflexionado sobre la fugacidad del tiempo, el dolor heredado, las malas elecciones, la capacidad para transformar la realidad y sobre todo he reflexionado en la fuerza de las personas heridas que son capaces de soplar con la energía de un viento aún sin norte. No se pierdan las historias de Arantxa Álava. Son puertas que te abren a la belleza y al poder de las palabras. Y ahora, para terminar, quiero leerles la nota de la autora que resume de una manera extraordinaria lo que yo he intentado transmitirles. Las personas siempre me han parecido islas, pedazos de tierra rodeados de agua, que dependiendo del hemisferio en el que estén ubicados y del mar que los bañe, tienen una vegetación u otra, un color más o menos intenso, una luz tenue o deslumbrante. Cada personaje de estos relatos podría ser una persona real, por lo que en un primer momento pensé que Islas sería un buen título. Sin embargo, a medida que me adentraba en esas historias, me fui dando cuenta de la importancia del viento que soplaba sobre esas islas. Y lo primordial, el lugar de donde venía, hacia dónde se dirigía, o si por el contrario era un viento extraviado, porque según su origen y dirección, el futuro de esas islas viraba hacia un lugar u otro. Así que al final decidí que el viento debía formar parte del título. Un viento que moldea las emociones, miedos, deseos, incertidumbres de los personajes que durante este último año han caminado a mi lado y que ahora han dejado de ser míos para pertenecer a los lectores. Espero que las palabras escritas obren el milagro. La ficción puede llegar donde la realidad no lo hace, de coger de su mano ese viento y guiarlo hasta vuestros corazones, para que a medida que os adentréis en estas páginas, podáis dibujar vuestro propio archipiélago. Gracias, lectores, por estar siempre ahí. Y yo también les doy las gracias por este ratito compartido. Tomás, por permitirme expresar lo que para mí significa la literatura y lo que para mí significa vivir las emociones a través de la palabra. Un abrazo para todos y por supuesto espero que nos veamos muy muy pronto desde aquí, desde Tenerife. Les digo hasta pronto. Un beso enorme. Esta semana, en su sección Historia de Cronopios y de Famas, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, tratará la vida, obra y pensamiento del creador español Leopoldo María Panero Blanch, hijo de Leopoldo Panero y hermano de Juan Luis y Michi, toda una saga de poetas. Leopoldo María, encuadrado dentro del grupo de los conocidos como novísimos, nacería en Madrid el 16 de junio de 1948, falleciendo en Las Palmas de Gran Canaria el 5 de marzo de 2014.
Asimismo, Lourdes nos hablará de la poesía completa de este original y controvertido autor que se encuentra publicada en la editorial Visor. Os dejo con la palabra siempre grata, amigas y amigos, de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de fama que nos hacen disfrutar, aprender y pensar. No sé si tortuga o tumba, muerto o vivo. No sé si ángel o desastre, muerto o vivo, muerto o vivo. No sé si espíritu u oruga, muerto o vivo, muerto o vivo. No sé si alucinación en lo oscuro o premio para el desastre. La vida es un mal pensamiento, muerto o vivo, y este poema aún supura. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, en la radio que es cultura. Hoy os traigo al hombre obligado a vivir al límite porque fueron los contornos del abismo, el único lugar posible por el que le permitieron caminar la vida. Hoy os traigo al hombre al que obligaron a declararse muerto en vida y a convertirse en cantor de la nada, al hombre destruido por el país de nunca jamás y por la poesía. Hoy os traigo al loco más lúcido de la poesía española. Hoy hablamos de Leopoldo María Panero. Nace en 1948 en Madrid, en una España franquista. Su padre era en la calle poeta y en casa un auténtico monstruo. La infancia de Leopoldo estuvo marcada por la violencia y por las palizas que este hombre colérico le propinaba a los niños como parte de su educación. Leopoldo entonces usó su imaginación desbocada para escapar a este infierno llamado casa e inventaba a menudo personajes, juegos, diálogos. En las reuniones que había en su casa de su padre con otros artistas intelectuales, Leopoldo salía disfrazado, con un gorro en la cabeza, y declamaba e interpretaba algún personaje de los muchos que habitaban en su cabeza, como el famoso capitán Marciales, que tenía por esposa a Biéniva. El niño declamaba discursos que él mismo se inventaba y tenían estupefacto al mismísimo Dámaso Alonso. Panero crece con un padre ausente en todos los aspectos. Este hombre se la pasaba viajando y cuando no estaba viajando, pues saliendo por la noche y también ausente emocionalmente. Tenía completamente abandonados a su esposa y a sus hijos y únicamente cubría la parte económica. Panero padre vivía desenfrenadamente la vida, sobre todo la noche, y se pasaba, noches y noches y noches de parranda, de borracheras, y además tenía muy mal beber. Volvía a casa bastante agresivo. Los niños heredan, aprenden este comportamiento de su progenitor y los tres hijos van a seguir sus pasos, van a ser alcohólicos y van a tener una vida de excesos y al límite. A su padre, Panero, dedicará varios poemas y sobre todo, va a destapar todas estas relaciones complicadas de amor-odio en el corto de Chávarri, El desencanto. Aparece un Panero totalmente deslenguado que frente a la cámara le reprocha a su madre su falta de sinceridad, su cobardía y además nos relata episodios de maltrato brutal por parte del padre hacia él. Leopoldo siempre sentiría la falta de un padre amoroso, uno que en vez de infundirle terror, uno que en vez de usar sus manos para golpearlo, las hubiera usado para acariciarle la cara o para sostener su mano cuando él tenía miedo. Escribe al respecto estos versos Panero y dice: Padre, estoy muerto ya, y qué oscuro está todo esto. No hay luna aquí, ni sol, ni tierra. Padre, estoy muerto. Somos los muertos enfermos y el cementerio un hospital y tantas tumbas como lechos para soñar. Dicen los otros, los más muertos, los que llevan más tiempo aquí vengándose de Dios, que vendrá el diablo con flores. Padre, estoy muerto. No solo. Padre, tengo amigos con quien jugar.
Leopoldo pues tuvo en casa un ambiente bastante artístico. Su padre era secretario del Instituto Hispanoamericano y entonces por su casa pasaban los artistas de la época, pintores, intelectuales y escritores como Damaso Alonso o Cernuda, entre otros. Este último mantuvo una relación de amistad muy bonita, muy tierna y una relación también epistolar con la madre de Leopoldo María Panero, con Felicidad Blanc. Además del ambiente, intelectual, pues Panero padre tenía una biblioteca enorme. Y esto propicia que el niño comience a componer poemas cuando aún no sabía ni siquiera escribir y se los dictaba a su madre. Decía a menudo, estoy inspirado. Y componía cosas como estas, que son terribles, que ya nos dan a entender el ambiente infernal y de violencia que se vivía en esa casa. Escribe Panero siendo muy pequeño. Sacadme de la tumba. Pero allí me dejaron, con los habitantes de las cosas destruidas, que no eran ya más que 4.000 esqueletos. Los padres ocultaron hasta que pudieron el talento del niño. ¿Por qué? Porque por aquella época estalló el caso Minou Druet, que era una niña francesa de 7 años, que era huérfana, que fue adoptada por su profesora y que, se descubre que era un prodigio de la poesía. Y por ello no tuvo una infancia tranquila, estaba siempre siendo psicoanalizada. Y es por eso que los padres de Leopoldo sienten miedo a que esto le suceda a su hijo y entonces ocultaron la genialidad del niño. Lo escolarizan en el Colegio Hispano-Latino en Madrid para que haga la primaria, pero el niño tiene muchísimos problemas de socialización con los demás niños, se siente muy extraño y más maduro de lo que corresponde a su edad. Así que pedía, pataleando expresamente, que lo cambiaran de clase, que quería estar con los mayores, sin conseguirlo. Eso fue bastante frustrante para el Leopoldo niño. Deja de escribir por ello versos y retomará más adelante este arte cuando entra en el instituto con 14 años. La madre le pone una profesora particular y el niño aprende piano y solfeo, aunque la profesora habla con su madre y dice que Leopoldo no muestra ningún tipo de interés por la música, pero que le ha llamado muchísimo la atención, que a pesar de eso era capaz de escribir partituras sin demasiado conocimiento del tema. Entonces todo el alrededor del niño se va dando cuenta de que se trata de un niño genio. Panero tiene una infancia entre Madrid durante el periodo escolar y luego en vacaciones el campo. Ellos vivían económicamente muy holgados debido al trabajo de su padre y viajaban en numerosas ocasiones por Italia. Acaba la escuela obligatoria y entonces lo matriculan en el Liceo Italiano de Madrid. Era un centro muy, muy prestigioso, no entraba cualquiera y de hecho para que él entrara, Damaso Alonso fue quien medió, ¿no? En el liceo, los padres están continuamente recibiendo quejas por la conducta del niño, aunque los estudios en principio iba bastante bien. Leopoldo hacía de la suya. Vendía incluso entradas de fabricación propia para las representaciones teatrales, era un niño muy disruptivo, muy contestatario y además en numerosas ocasiones intentó convencer al cura del liceo con sus explicaciones siempre lúcidas acerca de la inexistencia de Dios. Kine, que es un chico de otro instituto, empieza a escuchar hablar de Leopoldo. Entonces Kine, que luego será también poeta como Leopoldo, tiene en ese momento tertulias literarias y entonces se va a buscar a la puerta del liceo a Leopoldo y lo invita a estas tertulias y Leopoldo acepta. Compartía con Kine, además del amor por la literatura y por la poesía, la afición por Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby. En estas tertulias, se leía literatura de peso. Llegaron a leer La rebelión de las masas con esa corta edad, ¿no? de Ortega y Gasset, y también empezaron a leer a Marx y esas tertulias poco a poco se van convirtiendo en organizaciones comunistas. El padre de Panero muere, él tiene 14 años y esto fue
tuvo un doble, digamos, una doble lectura, ¿no? Y por una parte supuso la liberación, ¿no?, de los niños, bueno, de la violencia que ejercía el padre. Y por otra parte, bueno, pues fue un desastre totalmente económico. La familia se quedó desamparada y bueno, tienen que vender la casa y otras posesiones para poder tirar para adelante, y la madre, Felicidad Blanc, tuvo incluso que ponerse a trabajar en una época donde, bueno, las mujeres prácticamente no trabajaban. Los paneros se refugian entonces los hermanos en los libros, en la literatura, que es donde se habían refugiado siempre, y bueno, a menudo pues jugaban a recitar a ver quién recitaba mejor a Lorca, y el ganador recibía libros por parte de los otros. Así enfrentan pues todo este cambio. Panero acaba el liceo, pero acaba con aprobado, raspado. Está totalmente desinteresado por cualquier sistema, también por el sistema académico, y bueno, a pesar de eso se matricula en la universidad en Madrid, en la Universidad de Filosofía y Letras, porque él quiere ser escritor, y bueno, empieza aquí su militancia comunista fuerte, de peso. Estamos en pleno franquismo, bueno, y debido a esa militancia, pues Panero tiene un problema detrás de otro. Además, Panero ya albergaba dentro de sí un sentimiento muy fuerte de desapartenencia. Apuntaba de más manera, aparecía por ejemplo en estas asambleas universitarias vestido de una manera muy extravagante, con unas camisas muy raras de seda, y por este atuendo se le empezó a conocer en el ambiente universitario con los motes del príncipe o de Oscar Wilde. Intenta vencer la separatidad de la que hablaba Fromm a través del grupo, y entonces acude a las huelgas, agita las masas de estudiantes, asiste a todas las reuniones del Partido Comunista, no se perdía una, pero esto le trae muchísimos problemas a su ya desordenada vida. Un día Panero estaba pegando propaganda con la leyenda de no votar, con los compañeros del partido, y bueno, Panero se va solo a su casa, y de camino se le ocurre la idea de sacar un pasquín y pegarlo en un escaparate. Entonces, bueno, lo sorprende la policía y se lo llevan a comisaría. A Leopoldo, por su militancia política, lo detienen en numerosas ocasiones, hasta que ya se cansa de Madrid, de ese hervidero político, de ese desequilibrio, y se da cuenta de que lo que él necesita es equilibrio y centrarse en lo que él quería hacer, que era la poesía. Está cansado ya de la lucha, de las huelgas, de las detenciones, y bueno, dice: en Madrid he conocido el diablo. Entonces comienza a partir de aquí la búsqueda del territorio, un territorio que jamás encontrará, porque Panero, a sus tan solo 19 años, es ya un proscrito emocional, y estos jamás encuentran casa propia. A pesar de esto, Panero lo intenta encontrar su sitio, encontrar su territorio una y mil veces, y comienza por Barcelona. Se aleja de esas tinieblas madrileñas, quiere enfocarse, quiere publicar, quiere empezar además a trabajar como traductor, y traduce entonces a Lewis Carroll y a Edward Lear, y los prologa también. Coquetea con las drogas, prueba en Barcelona el hachís, y bueno, le sucede algo terrible, ¿no? Le sucede el amor. Leopoldo conoce el amor, pero es un amor tremendamente desgraciado, un amor muy difícil, muy atormentado, y un amor que se revela al final no correspondido. Leopoldo se queda totalmente colgado de la nena Moix, con la que tiene una conexión de otro planeta. Ambos viven por y para la literatura, se intercambian versos, citas de Peter Pan, del Conejo y de Alicia, pero en la comunicación oral, en la presencia física, en las distancias cortas, tienen muchísimas dificultades. Ambos son muy apocados. La nena Moix enferma de depresión, la someten a tratamiento psiquiátrico, cae en un profundo agujero, en un profundo pozo, y termina rechazándolo.
Leopoldo se viene abajo, no hace nada de lo que tenía proyectado en Barcelona, no traduce más, no publica y como hombre en fuga decide huir de Barcelona para escapar del dolor. Pero del dolor no se puede escapar. Uno se lleva en la maleta sus tristezas, sus dolores mal digeridos y la rabia contenida. Vuelve así con esa maleta a Madrid e intenta esconderse detrás, se intenta esconder en Isla Poesía. En 1968, Panero ha escrito un pequeño poemario. Tiene solo 20 años y se presenta en casa del gran Vicente Alessandre, con ese legajo de papeles que contenían sus versos, y Alessandre se queda encantado con los poemas. No así con la falta de decoro del muchacho, que lo trata de tú a tú. Esta isla de la escritura, de la poesía, donde Panero ha intentado refugiarse de la tormenta, donde se ha empapado de Gramsci, de Sanguinetti, ya no le sirve. La profunda tristeza todo lo invade, entra por las grietas de sus heridas de abandono, de sus heridas de rechazo, de sus heridas de desafecto, y una mañana de febrero, que fuera llueve como nunca, decide, como decía Vallejo, que ya no tenía ganas de vivir corazón, y se intenta quitar la vida, o liberar de la muerte, porque él estaba muerto, ingiriendo 2 cajas de fármacos. Su madre, viendo que Leopoldo esa mañana no quería levantarse, le parece extraño, entra a la habitación y le salva así la vida. Leopoldo es ingresado en un hospital psiquiátrico. Nunca le perdona a su madre esta condena. A partir de aquí, Leopoldo establecerá con Felicidad Blanc, con su madre, una relación de amor-odio al descubrir el verdadero rostro, dice, de su madre, que aparentaba dulzura y encanto, pero en el fondo era de una maldad tremenda. Y con Panero, además, Panero siente que no tiene un vínculo afectivo sano su madre con él, sino que tienen una relación clínica, gris y aséptica. Escribe un poema para su madre, demoledor, y dice así: a mi desoladora madre, con esa extraña mezcla de compasión y náusea, que puede solo experimentar quien conoce la causa banal y sórdida de tanto y tanto desastre. Dice a continuación: yo contemplaba caído mi cerebro, aplastado, pasto de las serpientes. Yo contemplaba mi cerebro para siempre aplastado, y mi madre se reía. Mi madre reía viéndome hurgar con miedo en los despojos de mi alma, aún calientes, temblando siempre, como quien tiene miedo de saber que está ya muerto. Básicamente está declarando, que su madre lo mató, ¿no?, con esta decisión de condenarlo de por vida a un sanatorio mental. Empieza así la pesadilla de un hombre que no estaba loco, sino triste, profundamente triste, abandonado, profundamente abandonado, desarraigado y huérfano. Felicidad, en vez de intentar entender el por qué su hijo Leopoldo se había querido liberar de la vida, lo único por lo que mostró seria preocupación era porque Leopoldo se drogaba. Y educada en esa España donde lo más importante era guardar las apariencias, ¿qué hizo? Encerrar a su hijo en un psiquiátrico. Dice Panero al respecto: la grifa enganchaba, sí, pero dañaba menos que todos los psicofármacos que me propinaban en ese sanatorio mental. Leopoldo reclama que lo que necesita en realidad es a su madre, hablar con ella, comunicarle sus angustias, pero ella lo que quiere es esconder las adicciones de su hijo. Leopoldo es encerrado y no entiende por qué, y escribe esto al respecto: hombre normal, que por un momento cruzaste tu vida con la del esperpento, has de saber que no fue por matar al pelícano, sino por nada, por lo que yazco aquí entre estos sepulcros, y que a nada, sino al azar y a ninguna voluntad sagrada de demonio o de Dios, debo yo mi ruina. El genio no encuentra en realidad espacio en el mundo, así como está el mundo montado, ¿no? No puede comunicarse con un exterior que lo descomprende, que lo aísla. El genio se queda solo y al final la locura se convierte en su única compañera de vida, como sucedió en el caso de Panero. Decía Alda Merini, poeta italiana que también estuvo parte de su vida recluida en un manicomio: la locura está latente dentro de cada uno de nosotros. Todos somos potencialmente locos. Somos portadores de locura, aunque esa enfermedad jamás se llegue a desarrollar en nosotros. Decía Panero
Solo soy a ratos. En la calle nos vuelven locos y en el manicomio rematan el trabajo. El manicomio no era el lugar para un muchacho que era demasiado joven, demasiado sensible e incomprendido, que el único pecado que había cometido era consumir alcohol sin medida y tomado LSD, y además vivir como muchos artistas, sin timón y en el delirio. Ya el psiquiatra del primer sanatorio mental, el de Reus, escribe en su diagnóstico: es un paciente tremendamente inestable, pero no está loco. Además, el psiquiatra se quedó tremendamente sorprendido porque el día después de su internamiento se lo encontró plácidamente en un rincón leyendo a Marcel Proust. Escribe el psiquiatra: Panero solo tenía la necesidad de impresionar a la gente, de llamar su atención, de que lo vieran. Solo necesitaba una cosa: ser querido. Tenía una falta de afecto tremenda. De hecho, Panero escribió: lo que nos pierde no son las drogas ni el alcohol, sino la soledad, el desamor. En el psiquiátrico de Reus está unos cuantos meses, creo que fueron 4, mientras se estabiliza. Entonces el médico luego le aconseja que necesita un trabajo que lo ancla en la realidad y su madre le consigue trabajo en la revista Mundo Hispánico. Además se vuelve a matricular en la Universidad de Filosofía y Letras, pero esto le dura a Leopoldo este intento de estabilidad muy poco porque, en una de las fiestas que hace en casa de un amigo empiezan a consumir hachís como si no hubiera un mañana y entonces la policía, los pilla y es cuando lo meten en la cárcel. Su madre intenta explicar, que se trata de que su hijo es un poeta y que además tiene problemas mentales, pero no le escuchan. El mismo Vicente Alessandre intenta interceder, pero sin ningún tipo de éxito, y le aplican igualmente la ley de vagos y maleantes, ingresando así en Carabanchel y posteriormente en el penal de Zamora, que es uno de los más duros y rígidos que existían en la época. Leopoldo no soporta el encierro, además en la cárcel se destapa su bisexualidad, se enamora de su compañero de facultad, de Eduardo Haro, y tiene además relaciones sexuales con otros presos. Cuando Felicidad sabe de la homosexualidad de su hijo, prácticamente ve el cielo abierto. Ella piensa que quizás el problema de Leopoldo era que no había salido hasta entonces del armario y eso era lo que lo atenazaba, ¿no? Pero no es así. En la cárcel, Leopoldo se siente absolutamente perdido en ese ambiente de reclusión hostil, tiene miedo de todo y de todos, se aísla en la escritura y en la lectura, y de nuevo viene la turbulencia, la oscuridad, viene la falta de luz. La idea del suicidio le ronda permanentemente la cabeza, es un pensamiento muy recurrente, con mucha fuerza, y entonces, no lo puede reprimir e intenta ahorcarse con el forro de un abrigo que por suerte no aguanta su peso y se rompe. Leopoldo pasa por un estado agónico y se refugia en el Werther de Goethe. Lee entonces también fervientemente a Kafka porque él mismo se siente como el protagonista del proceso. Él no sabe por qué está ahí encerrado, ¿no? Dice... de Kafka es el espíritu más cercano al mío y lo que él escribió justamente es lo que yo debería haber escrito. Sale de la cárcel y empieza a un vagar sin propósito buscando territorio por distintos lugares y sin encontrarlo, sin éxito. Pasa por Cambridge, París y sobre todo por Tánger, ciudades que usa Panero para autoaniquilarse con el alcohol y las drogas y que empiezan a provocar estas sustancias alucinaciones. Sus borracheras eran memorables, se paseaba en babuchas sin afeitar, le faltaban ya varias piezas de dientes por su falta de alimentación y esto le confería un aspecto muy envejecido. Los marroquíes lo conocían con el mote de Lucifer. Vuelve entonces a entrar en un psiquiátrico, esta vez en el de Mondragón, sanatorio en el que pasará una década entera. Declara Panero: yo entonces estaba muy enamorado de la nena Moix, pero ella no se enamoró de mí y me dejó caer. Luego tuvo un rollo con Louis Ripoll. Estuvimos juntos en Tánger y también me dejó caer. Para mí siempre fue el amor como una causa perdida, como algo imposible. No fue la droga la que me enloqueció, fue el amor que nunca me dieron, como le sucedió a Antoine Artaud, a Anne Sexton, a Sylvia Plath o a la misma Alda Merini.
que estuvieron recluidos en psiquiátricos por falta de amor. En Mondragón es donde Panero se convirtió en poeta de verdad y dice los informes que en esquizofrénico. Solo el encierro pudo conseguir que se centrara en la literatura. Desde aquí, desde el sanatorio mental, escribe relatos, traduce y a esas traducciones las llama perversiones, se hace ensayista, lee a Lacan completo, se hace un experto en psicología y en psiquiatría y por ello era súper crítico con los psiquiatras. Se hizo además paradójicamente presidente del colectivo de psiquiatrizados en lucha y escribió un ensayo que no tiene desperdicio, que tituló El último manicomio, donde denuncia lo espantoso del encierro, la masificación, la miseria humana y el trato que le daban a los enfermos como si fueran bestias, monstruos o como no humanos. Esto también lo denuncia Alda Merini en su libro La loca de la puerta de al lado. Denuncia también Panero la aplicación de correas de contención y el electroshock. Panero se pasó la vida gritando que no estaba loco y escribiendo contra los métodos de la psiquiatría del momento, que en vez de cuidar las mentes terminaban dañándolas totalmente. Escribe: la psiquiatría delira, es la consideración no humana de lo humano. Se encarga de reprimir, de perseguir la experiencia paranormal, pues el loco no es otra cosa que un iluminado. La psiquiatría es la persecución de la genialidad, de la extrañeza. En los manicomios odian el pensamiento, por eso te envenenan con haloperidol. Leopoldo nunca más saldría del manicomio, más que para ser enterrado. De Mondragón ingresó en Gran Canaria voluntariamente hasta que muere en el 2014, aunque hay que decir que no fue un loco ad hoc. Salía cuando le daba la gana, se iba a los bares, volvía por la noche, seguía consumiendo drogas y teniendo sexo vacío con los demás enfermos. Panero fue un único, fue un niño que fue condenado al manicomio por una infancia cruel y homicida, condenado a vivir como esperpento entre sepulcros y 4000 esqueletos. Fue un niño viviendo en la oscuridad, que siempre quiso que dejara la luz encendida al final del pasillo para no perderse en las tinieblas. Un niño al que se le negó la mano de su padre cuando tenía miedo. Fue alguien que murió en vida sin saber dónde va la luz cuando se apaga. El libro que os quiero recomendar en esta ocasión es la poesía completa de Leopoldo María Panero, porque a Panero hay que leerlo en su totalidad. Poesía atormentada, muy amarga y llena de una crueldad jamás conocida en la poesía española. Hablar de Panero es hablar de malditismo. El hombre ha desaparecido en Panero y ha tomado su lugar el maldito. De lo más llamativo en la personalidad y en los versos de Panero es precisamente esta condición de maldito. Panero es un genio creador, desbocado, provocador, y esto en cierta manera lo aleja de la sociedad y lo convierte en un incomprendido. Era muy difícil, dicen los que lo conocían, pasar un día entero con él. Era una pesadilla porque lo perseguía una ansiedad infinita y estaba completamente deshecho. Panero era un genio de una inteligencia muy sobresaliente, muy por encima de la media y con una memoria prodigiosa, pero con una vida extremadamente desorganizada y con una pulsión aniquiladora y una tendencia a la autodestrucción sin límites. Reúne así todos los ingredientes del maldito: el alcoholismo, las drogas, la depresión y los intentos de suicidio. La crítica entonces se debate entre si ese malditismo formaba parte de su carácter realmente o si era una autocreación, es decir, si era una pose afectada, si era una imitación de Antoni Artaud. Dicen que incluso comía como el francés. Además, muchos de sus escritos en prosa imitan el estilo irreverente y introducen lo que la crítica ha etiquetado como marranada al más puro estilo Antoni Artaud. Pero más allá de esa verborrea a propósito con la que nos trata de provocar, de patar, más allá de ese lenguaje soez, hay que reconocer que Panero tiene una capacidad que pocos poetas logran tener, que es la de tocar nuestra parte más profunda, la que está oscura, la que está entre tinieblas, y colocarnos en los contornos mismos de nuestros abismos. La poesía de Panero está caracterizada por la potencia de la palabra. Es una poesía que está escrita totalmente a espaldas del sistema y es muy, muy transgresora. En su poesía tenemos una presencia
casi total del manicomio. Tiene un poema que a mí me parece excepcional por cómo nos explica el tema de la locura. Es básicamente una teatralización de la enfermedad mental. El poema se llama El circo y yo he hecho una selección de versos porque es bastante largo. Y el poema dice así. Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma, lanzando gritos y bromeando acerca de la vida, y no sé de sus nombres. Yo en mi alma vacía escucho siempre cómo se balancean sus trapecios. Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma, contentos de que esté tan vacía. Oigo en el espacio sonidos, una y otra vez, oigo el chirriar de los trapecios, una y otra vez. Una mujer sin rostro canta de pie sobre mi alma, una mujer sin rostro sobre mi alma en el suelo. Mi alma, y respiro la palabra. No sé si como un niño llamando a su madre para que encienda la luz, en confusos sonidos y llantos. Seres sin cabeza cantarán sobre mi tumba una canción incomprensible y se repartirán los huesos de mi alma. Mi alma, y mi hermano, que fuma un cigarrillo junto a mí. La poesía de Panero está llena de imágenes de encerramiento, de reclusión, imágenes que simbolizan la falta de libertad que vivió el poeta durante toda su vida, como la de los pájaros enjaulados, o imágenes que simbolizan la locura, como el agujero. Esta imagen del agujero viene de Lacan, que definió la locura como un trou, como un agujero en la malla del lenguaje. Locura, dice Panero en sus versos, locura por el nevermore, locura por el país de nunca jamás, por la infancia, locura, dice Panero, por el amor muerto, es decir, por la nena Moix, de la que estuvo enamorado toda su vida. Asistimos a través de sus versos a la decoloración, a la desintegración total de su ser y a cómo su vida deja de ser vida y uno se transforma en un muerto vivo. Tiene un verso que dice el manicomio lleno de muertos vivos. Los versos de Panero buscan la identidad perdida entre los locos, entre los tratamientos invasivos, entre los barrotes del sanatorio, entre las tumbas de los muertos vivientes que están recluidos entre las cuatro paredes del psiquiátrico. Y me gustaría leer al respecto un poema que es su autorretrato, que como vamos a ver, muy diferente del de Antonio Machado, tan dulce, que decía: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Panero, en su línea directa y cruda de esa literatura de lo terrible, dice: aquí estoy yo, Leopoldo María Panero, hijo de padre borracho, hermano de un suicida, perseguido por los pájaros y los recuerdos que me acechan cada mañana, escondidos en matorrales, gritando porque termine la memoria y el recuerdo se vuelva azul y gima rezándole a la nada porque muera. Al respecto de la identidad, Panero trata este tema tanto en sus versos como en sus prosas y tenemos, por ejemplo, el texto El hombre que se creía Leopoldo María Panero, al más puro estilo de un cuento de Edgar Allan Poe, que os recomiendo que lo leáis porque es interesantísimo lo que Panero hace aquí. Aunque Leopoldo no se cansará de afirmar: yo soy simplemente Leopoldo María Panero, en las 1000 entrevistas que le hicieron a lo largo de su vida, Panero era solo a ratos. Estaba habitado desde muy pequeño por una multitud, por Peter Pan y Campanilla, por la chica que quería ser pelirroja, por un rey, por Eduardo Haro, por Artaud, por un psiquiatra, por el hijo que pedía la mano de su padre porque tenía miedo. Habitado por el loco cuyo cerebro era una rosa, y habitado sobre todo por la nada. Esa nada frente a la que pretendió siempre ser. Tiene un poema al respecto que alude al tema de la doble identidad, utilizando para ello el personaje de Poe de William Wilson, y dice Panero en uno de sus versos de este poema: tantas veces tus pasos
he creído escuchar. William Wilson. Hay muchas alusiones en su poesía al tema de las muñecas, de las marionetas, que son dos imágenes también que apuntan precisamente al desdibujamiento del yo, y dice al respecto: soy una muñeca llevada por los hilos invisibles de todas las manos y negada por todos los ojos. Como una muñeca me miro a mí mismo y me finjo delante de nadie que aún existo. La poesía de Panero va evolucionando a lo largo de los años, parte de las vanguardias y del surrealismo, y se presenta con dos poemarios que ya señalan el lugar desde donde quiere colocarse a escribir, Por el camino de Swann, y posteriormente atreviéndose con una propuesta literaria nueva con el poemario Así se fundó Carnaby Street, con el que va a romper el verso de la poesía tradicional española, y esto lo va a llevar a su primer reconocimiento literario, siendo incluido en la legendaria antología de José María Castellet como Novísimo. Panero hace literatura de la buena, hace literatura experimental, con una poesía que nos da la sensación cuando la leemos que siempre estamos solos, y a veces más solo que nunca. Su poesía es la búsqueda permanente de la infancia, de sí mismo, del absoluto, y el rechazo frontal del mundo presente, un mundo que está obligado a contemplar a través de los barrotes. Sus versos son una tragedia permanente, entrando y saliendo del reposo al grito. La reclusión forzada le permitió dedicarse por entero a la literatura, donde encontró refugio, pero a la que también terminó por aniquilar. Panero desfigura el verso, como desfiguró su rostro, lo desdenta, lo desmembra, lo llena de rebus, de haiku, de varias lenguas conviviendo en el mismo poema, lo inunda de terrorismo verbal, de alusiones a veces macabras, a veces soeces, a veces culta y a veces mitológica. Está intentando matar la poesía, ya que no pudo matar su vida como quiso hacer en numerosas ocasiones. No lo dejaron matarse, sino que lo obligaron a ir muriéndose un poquito cada día. Decía que practicaba el suicidio al revés, asesinando en vez de su cuerpo el mundo. Dice Panero: ¿cómo podía matarse algo que ya estaba muerto de antemano? ¿Cómo puede suicidarse algo que nunca ha vivido? Lo que no existe no puede vivir, solo escribir. Queridos cronopios, lean a Panero, y cuando la nada sin rostro les salga el paso en una esquina, y la pesadilla les invada la vida, y sientan que la locura está a punto de subírseles al pecho, y les susurra en la cara Nevermore, no se rindan al sepulcro, miren al esperpento a los ojos y escriban. El agujero solo se combate con el poder de la palabra. Narren sus dolores y no morirá el pelícano. Y recuerden, mis queridos cronopios, no se enamoren demasiado, y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. La señorita Buchanan miraba este negocio secundario con ojos equívocos, que no contribuían a tranquilizar a los ya intranquilos clientes que se valían de este servicio. Entre estos se encontraba Gertrude Dugaldale, que había establecido en su hogar una actitud de franqueza respecto de la correspondencia que la había obligado a buscar algún modo de eludirla. No tenía secretos culpables ni otra vida misteriosa, solo algunos parientes cuya modestísima posición le impedía reconocerlos públicamente. Pocas veces es posible decir que hay una clave para comprender una personalidad humana, pero este era el caso con la señorita Buchanan. Su juventud había transcurrido en una época en que la educación estaba a su alcance, pero en que también podía eludirse, y sus padres habían preferido su inmediata utilidad a su bienestar futuro.
El resultado fue que la señorita Buchanan no sabía leer. Los servicios que ella rendía a los que sabían hacerlo podrían haber sugerido cierta simpatía hacia ellos, si su actitud hacia la vida no lo contradijese. Vivía aterrada de ver emerger la verdad, por lo que mantenía una actitud distante ante todos. Había preferido una vida de soledad a un marido que conociese su secreto, y el aislamiento a tener amigos que pudiesen sospecharlo. Si su manutención no dependiera de ellos, hubiese alejado a sus clientes. La gente le mostraba cartas, le llamaba la atención sobre los periódicos y siempre exhibía en su relación con esa habilidad que ella no poseía. Podría haberla adquirido, pero había llegado a asumir en su mente proporciones aterradoras. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro fragmento de nuestra admirada Ivy Campton Barnett, también perteneciente a su novela Criados y doncellas, concretamente al 5º capítulo. En palabras de la escritora Sara Mesa, el gran tema de la obra de Campton Barnett es el poder, pero un poder muy peculiar, el que se reparte en el seno de las familias endogámicas, esto es, las familias perversas. La casa se convierte en un microcosmo que representa la realidad general, en símbolo del mundo. Aunque las historias se ambientan a finales del siglo XIX, no hay duda de que sus temas son inequívocamente del siglo XX. La guerra aparece, pero intramuros, entre padres e hijos, tíos y sobrinos, hermanos y hermanas. La gente dice que las cosas no son como salen en mis libros, dice Sara Mesa, que comentaba en su vejez nuestra autora, pero deben creerme, claro que lo son. Amigas y amigos de la estantería, me despido por ahora de todos vosotros. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, en septiembre, volveremos a escucharnos. Feliz, muy feliz verano.